Voy a compartir pantalla. Vamos aquí, compartir. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Felicitar a los estudiantes que están presentes en esta conferencia intitulada Inteligencia Artificial, Alianza del Aprendizaje, no sustituta del pensamiento. En nombre de nuestra Universidad Nacional y Abierta y a Distancia, de nuestro rector Jaime Leal Afanador, de nuestro decano, el ingeniero Claudio, de nuestro director de curso que nos honra con su presencia, el ingeniero Carlos Alberto Vera. Le damos a todos una cordial bienvenida. Ese afán, ese interés en formarse es de felicitar. La formación académica, la preparación, las competencias que nosotros vamos adquiriendo a través de nuestra vida son los mejores aliados que nosotros vamos a tener para nuestro bienestar, para nuestro confort, de nosotros, de nuestra familia y de la sociedad. La sociedad va evolucionando a medida que evoluciona la tecnología o la sociedad tiene una incidencia, un efecto sobre los avances tecnológicos que conllevan a modificaciones sociales y académicas. La tecnología hoy está en unos grados de madurez y de avance muy, pero muy importantes. Nosotros a diario estamos lidiando, estamos interactuando de manera tecnológica y de una manera transparente, porque incluso no somos conscientes que estamos interactuando. De ahí el motivo de llevarle a ustedes esta conferencia sobre la inteligencia artificial, donde esa IA, ese avance tecnológico debe ser un aliado, una ayuda, un complemento para que nosotros desarrollemos unos mejores trabajos y para que nosotros saquemos el máximo provecho a esas herramientas de inteligencia artificial. En mi formación como ingeniero de sistemas, orgullosamente una dicta con maestría en el mismo campo disciplinar, porque tengo una maestría en software libre y un doctorado en ciencias, mención gerencia, eso es una gerencia de proyectos. A todos, nuevamente, bienvenidos a esta presentación. Vamos a aquí, no debe compartir la pantalla nuevamente. Vamos a participar por favor. Vamos a iniciar con una pregunta de rompe, con una pregunta orientadora. Y la pregunta es, ¿las IA nos ayuda a aprender mejor o está reemplazando nuestro pensamiento? Esta es una pregunta de reflexión. Respóndanlo de una manera honesta.
pueden escanear el código QR que está en la presentación. Por favor, lo escanean unos 3, 4 minutos, son las 5:15. Escanean el código QR y allí nos lleva a una aplicación para que ustedes coloquen esa respuesta, una aplicación que también está basada en inteligencia artificial. Vamos a participar escaneando este código QR. Vamos a ver quién ha participado. Y tenemos acá ya. Por favor, los micrófonos. Cinco 16, 3 minutos más para ir a la aplicación a ver, a mirar las respuestas, una respuesta de reflexión, una pregunta de rompe sobre cómo estamos utilizando la inteligencia artificial. Si esta nos ayuda a aprender mejor o estará reemplazando nuestro pensamiento. Escaneen el código QR. Ay, no, espérate, te tenemos que... Aquí, por favor, los micrófonos. Escaneen el código QR, por favor, cierran los micrófonos. Posteriormente vamos a participar. Un minutico más. Bueno, miremos
participaciones. Aquí tenemos una respuesta. Esta es la pregunta del millón en 2026. Como IA, mi perspectiva, que no es una situación de blanco-negro. La inteligencia artificial está actuando como un espejo del esfuerzo del estudiante. Aquí está una respuesta que se ve. Esta es la pregunta del millón, es la misma respuesta de ahorita. Aquella es una respuesta más extraída de la inteligencia artificial. Ambas dependen más del uso que se les dé. Si bien yo la uso lo menos posible y cuando la uso reviso de dónde saca la información que me da, pero también he visto el caso contrario. Estudiantes que hacen copy y pegue. Ese es el detalle. Ahí es donde debemos ser muy cuidadosos. No se trata de hacer un copy-pegue. La inteligencia artificial está ayudando a que los estudiantes comprendan mejor, eso es correcto, los estudiantes y quien no es estudiante. Nosotros podemos utilizar y usamos de manera transparente la inteligencia artificial a diario en muchas de las aplicaciones que utilizamos. Depende del uso que se le dé a la inteligencia artificial. Todas las tecnologías son buenas, malo el uso que nosotros podemos hacer con las tecnologías. Si la utilizamos como una herramienta de apoyo, es de gran ayuda. Por ahí es el camino para la resolución de problemas. Si se utiliza como un obrero y se le deja la tarea, sin pensar más allá, estamos perdiendo nosotros nuestra capacidad de entendimiento. Muy bien en esta pregunta, en esta respuesta. Acá nos dicen que la inteligencia artificial sí está ayudando a que los estudiantes comprendan mejor. Acá también un depende del uso que se le dé. Ya la habían colocado. Una otra respuesta, un estudiante que desea superarse, claramente es una herramienta para aprender o reforzar conceptos. Perfecto. Debe ser una ayuda. Un estudiante mediocre se copia, ya ahora no se copian, no preguntan a Google, sino que le preguntan una IA. Y bueno, y Google tiene su modo IA también. Nos ayuda a guiarnos y aprender mejor. Por ahí es la idea. La IA nos está ayudando, la IA está ayudando con los trabajos que presentan los estudiantes, pero esto deben reflexionar sobre el contenido. Esa es la idea. Después de estas participaciones, seguimos con esta conferencia. La IA y sobre todo la que nosotros utilizamos más en este ámbito académico como ayuda, como un colaborador en las tareas, en las etapas, para irnos a este curso de Proyecto de Ingeniería 1, del cual formamos parte. La clave está en un buen prompt para que ChatGPT, Gemini o cualquier IA nos entienda mejor. Un buen prompt permite orientar de una manera adecuada a esa herramienta de inteligencia artificial para apoyar
en el análisis del problema, para generar ideas, para ayudarnos en la construcción de posibles soluciones de ingeniería. Y ese PROM, un PROM ese PROM bien estructurado debe tener bien definido el rol. Dos, el contexto. Hablando de la etapa 1 donde se define el problema, la IA no va a adivinar. La IA cuando empieza a adivinar, empieza a cometer errores y es lo que técnicamente se conoce como alucinación. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente información. Entonces, esa información de contexto es clave y es fundamental. Ustedes, nosotros como estudiantes, tenemos la idea, vemos el problema y entre más información específica y detallada le entreguemos a la IA en esa definición de contexto, la IA nos va a dar una respuesta con mayor precisión. Una tercera etapa o una tercera parte, no etapa, una tercera parte de ese buen prompt son las instrucciones que le vamos a dar. Le definimos un buen contexto, colocándolo acá el ejemplo de nuestro curso Proyecto de Ingeniería, es el problema que nosotros definimos. Y la instrucción es que nos ayude a generar posibles soluciones. La guía nos va a ayudar, nunca nos debe reemplazar. Posteriormente, otro aspecto bien importante, los requisitos, esos detalles que necesitamos que cumpla esa respuesta que ChatGPT, Gemini, Notebook, cualquier herramienta, DeepSeek, cualquiera de IA generativa nos dé. Entre más específico y detallado es el prompt, tenemos toda la posibilidad que nos genere unas respuestas, pero bien berracas. Y otra partecita de ese prompt es ese formato de la respuesta. Ustedes saben que pueden generar imágenes, puede generar una tabla, puede decirle que te genere un documento Word con esta estructura, unas tablas con esta estructura, en fin. Aquí está la clave para que usemos bien la inteligencia artificial, esas herramientas que son muchísimas en nuestras actividades académicas. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? No vamos a dejarle a la IA que la IA nos haga todo. No, las vamos a utilizar como una herramienta, como ha hecho el hombre a lo largo de la historia. Desde los primeros momentos utilizó y ha utilizado los materiales, las herramientas que ha tenido a su alcance para solucionar sus necesidades. Profe, no tiene volumen. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora sí. Ah, no, que estaba en un momentico había silenciado. Gracias. Vamos aquí, porque también me toca estar. Vamos a ir a la siguiente lámina. Entonces, la IA en acción, la IA en la práctica.
¿Para qué utilizamos nosotros la IA en la práctica aquí en nuestro curso proyectos de ingeniería? Análisis de datos. Está en el prompt. Cuando le damos el contexto y le pedimos que nos ayude a solucionar, ¿verdad? La IA puede revisar cientos de información en cuestiones de segundos o de minutos, analiza la información, plantea alternativas. Otro caso específico, aparte del análisis para el diseño, corrijo lo que mencioné anteriormente, no el análisis de datos, sino el análisis para los diseños, está el procesamiento de los datos. Como la IA nos permite transformar gran cantidad de datos a velocidades increíbles, podemos convertir ese volumen de información en unos productos fácilmente entendibles por cualquier persona. Entonces, en el análisis para los diseños, el procesamiento de los datos y otro, la optimización de los procesos. Este es un curso metodológico que va por etapas. Y en sus diferentes etapas están diferentes alternativas. Y es un proyecto que vamos llevando de la etapa consolidarlo en un prototipo o algo parecido como producto final. Llega un momento en que tenemos que escoger entre varias alternativas, porque cualquier problema desde el punto de vista de la ingeniería puede tener diferentes alternativas de solución. A través de la IA, optimizando procesos, podemos nosotros llegar a la alternativa más eficiente, y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de la alternativa que económicamente sea más viable, que técnicamente sea más viable en cuestiones de tiempo, de economía, de talento humano. La IA, aquí están unos 3 casitos sencillos donde podemos utilizar, donde podemos apoyarnos en la inteligencia artificial para que nos ayude en las diferentes actividades que traen los paso a paso, que trae cada etapa de este curso proyecto de ingeniería. Aquí para avanzar a la otra lámina. Bueno, vamos acá nuevamente a participar escaneando el código QR. Hacemos la misma dinámica de hace unos minutos. Escaneamos el código QR y damos una respuesta. Demos una respuesta nuestra. No utilicemos la IA para que nos dé una respuesta a esta pregunta como estaba ya en las participaciones anteriores. 5:35, unos
minutos para participar. La pregunta que van a encontrar es, ¿te ha ayudado a entender mejor los conceptos o te ha llevado a confiar demasiado en sus respuestas? Bueno, ¿sí? ¿Bien puedes? Bueno, profe, para mí lo que le puedo decir es que, aunque es cierto que he usado la IA más que nada para verificar ciertas cosas que a veces no puedo entender y tengo que investigar, es necesario tener en cuenta que la IA te da una respuesta mecánica. Que tú mismo tienes que interpretar lo que tú quieres a través de lo que tú comprendas. La IA simplemente es una herramienta que te ayuda a dirigir mejor la idea. Correcto, Moisés. Es una herramienta más que ahora en estos momentos, ¿verdad? Tienen unos niveles de avance que no se tenía hace 4 o 5 años cuando yo estudié ingeniería, donde iba a pensar que iba a utilizar la IA para que me ayudara a hacer un código, por ejemplo. 5:36 a las 5:38 miramos acá la aplicación. Tutor, buenas tardes. A mí me aparece la Sí, misma bueno, pregunta anterior. y ahora, yo creo que ya ahora cambió. ¿Será que yo cometí ese error al utilizar esta aplicación? Pero bueno, entonces, sí, miren ustedes, cometí yo el error. Entonces, vamos aquí abrimos micrófono para, así como lo hizo Moisés, eh, participen sobre esta preguntita. ¿Te ha ayudado a entender mejor los conceptos o te ha llevado a confiar demasiado en sus respuestas? Buenas tardes, Angie, profesor, ¿me escucha? muy buenas tardes. Sí, perfecto. Profesor, pues mi opinión también concuerda un poco con la del compañero, por ejemplo, algunos temas o investigaciones que son complejas o no son fáciles de entender, pues la IA ayudaría como a desmenuzar cada partecita, pues para que fuera como más fácil. Pero igual también faltaría el juicio crítico humano porque también se pueden presentar, pues,
que no, aunque diga que está investigando por internet, puede inventarse fuentes falsas o a veces no presenta toda la información correctamente. Puede haber también información antigua. He estado como haciendo una tarea de investigación en otro curso y muestra información muy antigua de los años como 2003, 2004, y de esos años hasta este año pues ya las cosas han evolucionado pues bastante. Entonces también es importante como eso, tomar en cuenta que puede mostrar información correcta, pero también es como antigua. Entonces también vale el juicio crítico pues, de cada persona. Perfecto. Por eso, Angie, lo del PROM. Por eso la recomendación de un buen PROM. Entre más detallada sea la información de contexto, más específico y preciso es el resultado. Porque la IA, cuando no tiene suficiente información de contexto, entonces, hablemoslo literalmente, inventa. Y nos inventa un poco de locura. Técnicamente se dice, empieza a alucinar. Y nos da unas respuestas, por ejemplo, incoherentes. Unas respuestas que carecen de toda lógica. Porque es la información que para la IA se encontró que se parezca más a esa pregunta, a esa solicitud que uno le hizo. Y de ahí, y el objetivo y el propósito de esta web conferencia, de esta charla, ¿verdad? Es que el juicio crítico, nuestra capacidad crítica es indispensable por miles y miles y miles de millones de bytes, de megabytes, de terabytes que tenga la IA, jamás va a reemplazar nuestra capacidad crítica. La IA como una aliada. La IA, la inteligencia artificial es nuestra amiga. La inteligencia artificial es esa compañera que nos va a nosotros a colaborar en la resolución de las actividades. Todas las etapas que están planteadas en este curso, proyecto de ingeniería, podemos utilizar la IA. Y una IA bien utilizada nos va a llevar a presentar unos trabajos excelentes. Esa IA ¿en qué nos puede beneficiar? Una búsqueda inteligente, ¿verdad? Puede localizar información relevante al proyecto que nosotros estamos desarrollando en fracciones de segundo entre miles de fuentes. Lo que planteó Angie ahorita, ¿verdad? Que da una información fuera del contexto histórico porque nos da una respuesta utilizando el mismo año del 2003. Bueno, ahí en ese PROM, cuando están los criterios, yo le puedo entrar a definir o debo definirle. Necesito que me entregues información relevante de los últimos 5 años o de los últimos 3 años. Ya la IA no me va a buscar, sino específicamente esa información acotada en ese periodo de tiempo. Para nosotros es un ahorro de tiempo si estamos utilizando la inteligencia artificial y nos permita automatizar tareas repetitivas,
En fin, ¿verdad? Le podemos pedir a ChatGPT para colocar el ejemplo, genéranos esta respuesta en un documento tipo Word, con este formato, con esta estructura. Ustedes saben lo que significa en tiempo para uno. Y esa información que te está entregando la IA, revísenla, contrástenla con la idea que ustedes tienen, porque los dueños de la idea son ustedes, no la inteligencia artificial. En esa lluvia de ideas, fácilmente la IA es una gran aliada si nosotros le damos la instrucción que nos genere diferentes alternativas, diferentes formas de solucionar una inquietud. Y lo otro, muy, pero muy importante, es que podemos tener ese aprendizaje adaptativo. O sea, si le damos un buen prompt, bien definido ese contexto, bien definido ese rol, porque en el rol ustedes deben decirle, eres estudiante del curso Proyecto de Ingeniería 1 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tienes 10 años de experiencia, o eres tutor, o eres un ingeniero de alimentos, colocando aquí, se me viene a la cabeza que estén tratando un tema de esa línea. Entonces, ese rol bien definido, aquí, ese aprendizaje adaptativo, porque lo vamos a acomodar, por utilizar ese término, de manera personalizada. Decimos nosotros, ¿qué es lo que nosotros queremos que la IA se convierta para nosotros hablar con esa IA? Y hablamos ¿cómo? A través del prompt. ¿Cuál es ese lenguaje? A través del prompt. Entonces yo a la IA la convierto. Le digo, en el rol, eres ingeniero de alimentos, con experiencia en procesamiento de lácteos, por decir algo, con 10 años de experiencia. Si yo tengo una duda, una inquietud en el tema de productos lácteos, yo me hago el cargo ya que estoy conversando con un ingeniero de una planta de alimentos, de procesamiento de la leche y todos sus derivados. Miren, personalizamos de una manera sencilla a esa IA y ahí nos vamos a esto que se llama un aprendizaje adaptativo. Estamos adaptando a la IA a nuestra necesidad. Vamos a la siguiente lámina. E indiscutiblemente, y el propósito central de esta conferencia es el pensamiento crítico. Hoy, en todos los niveles de la educación, en la educación básica, en la educación media, los niños están perdiendo esa capacidad crítica porque leen de manera superficial, no profundizan, no contrastan las ideas. El pensamiento crítico no lo podemos, no lo debemos abandonar jamás. Es indispensable. Formulemos preguntas, contrastemos la respuesta
que nos da la inteligencia artificial. Definámosle los problemas con precisión. Tengamos bien claro cuál es la problemática. Analicemos la respuesta, la veracidad de esa información. Esa respuesta, ¿a qué época histórica corresponde? Porque si hablamos de tecnología, ustedes saben que cada 2, 3, 5 años están cambiando los ciclos tecnológicos, y así como lo dijo la estudiante Angie anteriormente, nos da una respuesta de, por decirle, de 2003. Esa es una respuesta que está totalmente ya obsoleta. El pensamiento crítico para crear soluciones, combinar las ideas, eso que la IA nos da con lo que nosotros pensamos, y podemos crear unas soluciones, unas respuestas originales y efectivas. En la academia, en los aspectos de la vida, pero más en la academia, si tenemos rigor metodológico que debemos tener, si tenemos ética que es indispensable, la fuente, en el uso responsable de la IA, la fuente. Se debe respetar la fuente, así como se debe respetar la fuente cuando citamos a un autor. También debemos ser responsables citando la fuente y verificando esa fuente, que esa información sea plausible. ¿Por qué? Porque es que la IA nos genera esas respuestas que ella se inventa, y es lo que se conoce como alucinación. Contrasta siempre con fuentes académicas verificadas y bibliografía especializada. A la misma IA en la instrucción le podemos decir: soporta, basa tus respuestas en información bibliográfica que encuentres de los últimos 3 años, por decirle. Ahí le estamos dando un rigor metodológico. Nos vamos a soportar con autores que han teorizado sobre el tema, la línea de investigación de nuestro proyecto. ¿En qué debemos ser responsables también? Hombre, nosotros debemos desarrollar nuestro propio argumento. La IA es un punto de partida, es un punto de encuentro. La IA, profe, vamos a ir de la mano con la IA para la construcción de nuestras propias conclusiones. Siempre vamos a estar en ese análisis crítico y en esa comprensión profunda de la problemática. Cita y atribuye correctamente. Un tercer aspecto, ya lo he venido mencionando desde el primero, de verificar la fuente. Hablamos de que se debe citar. Eso es rigor metodológico. Eso es ético. Nosotros obtenemos información de determinado autor que teorizó sobre esa línea, y debemos ser éticos, y aparte de eso debemos ser legales, debemos reconocer los créditos.
Y un cuarto aspecto de muchísima importancia también es la autenticidad. Los proyectos deben ser auténticos, deben ser originales. Puede existir un proyecto que se parezca, y ese es el que nos sirve a nosotros, un proyecto en el cual partamos totalmente desde cero. Pero sobre la IA debemos tener en la academia un uso responsable. La IA y la creatividad potencian la innovación, el ingenio humano, la capacidad creativa del ser humano está guiada sobre todo por la curiosidad, por la visión, por la respuesta a una necesidad. En algunas ocasiones, en otras, para la comodidad, para el confort del ser humano. La innovación es crear algo nuevo o mejorar, potenciar un producto o un servicio ya existente. Entonces, con la IA potenciemos la creatividad. La IA, por su gran capacidad de procesamiento de información, puede procesar patrones y establecer relaciones que al ojo humano son imperceptibles, estableciendo relaciones. Se exploran pero muchas variantes de diseño, muchas alternativas. Podemos simular de esas diferentes alternativas, podemos hacer simulaciones sobre la respuesta, la solución, lo que nosotros queremos. Pero eso se demora porque simulamos. tú tienes que Por crearte como favor, un nombre, ¿sí por me favor, entiendes? los micrófonos. sí. Imposible de analizar manualmente lo que a través de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial podamos hacer. Algunas claves para integrar la inteligencia artificial de una manera eficaz y eficiente en nuestra actividad académica. Primero, define claramente el objetivo. La IA no te va a definir cuál es el objetivo. La IA no te va a decir a ti sobre qué problema vas a trabajar. Entonces eso lo debes tener bien, pero bien claro. Sé específico. Entre mayor precisión sea el planteamiento, más veracidad es en la respuesta de la inteligencia artificial. 3. No te quedes con una sola fuente. No confíes en una sola respuesta. Contrasta. Utiliza tu capacidad crítica. Pregúntale a ChatGPT, por colocar un nombre. Pregúntale a Gemini. Contrasta. Pregúntale a otra herramienta. No te quedes con una sola fuente. 4. Documenta tu proceso por requerimiento, por rigor, por ética. En el documento que ustedes entregan se especifica que debes determinar, debes explicar cómo usaste tú la IA en tu trabajo. 5. Reflexiona sobre tu aprendizaje. Tú eres el que vas a aprender. Evalúa qué aprendiste
hazte una autoevaluación y mira qué habilidades necesitas fortalecer. Si nosotros integramos la IA de una manera efectiva, vamos a salir adelante con nuestro reto académico en este curso y en cualquiera de los cursos que formen parte del plan de la ingeniería que estén cursando. Van a salir victoriosos con una excelente formación y una sólida base académica y ética para después ir como profesionales al mundo laboral. Tu turno, ¿qué aliado elegirías? La inteligencia artificial no es la salvadora, pero tampoco es la enemiga. Es una herramienta extraordinaria. La debemos usar con responsabilidad, con pensamiento crítico, con creatividad. Ustedes, como futuros ingenieros, tienen la responsabilidad de definir cómo van a integrar la tecnología en el trabajo que realicen. Utilicen la IA para explorar con mayor rapidez, para analizar con más profundidad, para crear de una manera innovadora a mayor velocidad. Pero nunca, nunca, nunca permitas que la IA vaya a reemplazar tu capacidad crítica, tu capacidad de raciocinio, la ética, la responsabilidad, la seriedad. Es un compromiso con la excelencia profesional y es una de las líneas que marca nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia para mantenerse en las posiciones de privilegio a nivel nacional y a nivel mundial en sus criterios de calidad. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, nuestra mega universidad, forma profesionales éticos, ingenieros responsables, ingenieros innovadores, unos ingenieros que utilicen las herramientas con las cuales cuentan, pero de una manera responsable. La inteligencia verdadera sigue y estará siempre en los seres humanos. La IA es una herramienta brutal, procesa cantidad de información, como lo hemos mencionado, genera ideas, analiza datos, apoya en la resolución de problemas. Pero esa herramienta brutal miente sin saberlo, es peligrosa y si no sabes detectarlo, nos lleva a cometer errores. Cuando esa herramienta, cuando esa IA empieza a alucinar, que es esto, cuando miente, ella empieza a mentir sin saberlo, cuando no tiene la suficiente información de contexto. Por eso en el prompt, en la estructura de un buen prompt que yo les coloqué, la información de contexto es clave. Porque es que la IA no te va a decir, yo no sé. No, la IA busca lo que más se parezca. Entonces empieza a mentir. Miren, la IA se puede convertir en una mentirosa. Empieza a alucinar, que es el término técnico utilizado cuando esa herramienta brutal, esa herramienta que es una berraquera, cae en ese terreno que no sabe algo y ella empieza a inventar. Y bueno, 6
y 5 minutos. A todos ustedes, gracias por la asistencia. Quedamos aquí los micrófonos abiertos. Quien quiera participar, su opinión sobre esta conferencia, bien puede, levanta la manito. Quien quiera participar, dar una opinión, levanta la manito, activa su micrófono y nos da su concepto. Moisés, tiene la Hola, manito profe. levantada. Hola, profe. Bueno, vine a medio decir que recién hace poco logré volverme a unir debido a que se me cayó el internet. Por eso me disculpo. Tranquilo. Otra cosa que me ha gustado mucho cómo están explicando esto, debido a que muchos creen que debido a la IA, el trabajo se le hace más fácil. Pero la IA no es solo, es más que nada para, como una ayuda, más que nada, no para seguir trabajando todo. Aunque sí se pueda ir haciendo que aprenda y vaya dejando de tener tantos errores, aún así, uno tiene que saber cuándo realiza su propio trabajo y cuándo dejar que otro lo haga, ¿verdad? Claro. Eso es. La IA es una ayuda. La IA es una ayuda que tienen ustedes ahora. Están adelantando la ingeniería. En mi época no contábamos con eso. Lo máximo era uno preguntarle a Google. Podía la biblioteca mirar qué texto, qué documento podíamos encontrar. ¿Quién más? ¿Quién más que levante la manito? Profesor, qué pena, no escuché la pregunta. No, ya estamos, termina la intervención de parte nuestra, se agota pues el tema, el propósito, entonces pues ahora la opinión, el concepto que cada uno tenga y precisamente estamos para participar. ¿No? No siendo Giselle, levantaste la Sí, manito. señor. Sí. En síntesis de lo que yo comprendí acerca de esta conferencia es que la IA, como cualquier otra herramienta, no se debe utilizar no se debe utilizar como un obrero, como algo que debamos mandar solamente, como creernos todo. Hay una frase que dice que debes dudar de todo. Y se ve bastante en la IA porque esta comete diversos errores por ejemplo, en matemáticas, nunca es confiable realizar un ejercicio basado en la inteligencia artificial. Muchas veces no dan los los mejores resultados. Correcto. La IA no va a ser una obrera que nosotros le vamos a estar dando. Andrés Felipe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Andrés. Dando mi punto de vista de lo que se aprendió según las IPAs, en cuanto a la inteligencia artificial siendo ella una herramienta muy útil, pero a la vez no podría superar el análisis crítico que uno le puede dar al mensaje en sí. Tiene que ser muy explícito con sus respectivas
información muy bien argumentada, como por ejemplo la imagen que nos dejaron en el foro, que me gustó muchísimo, que tenía que ver, decirle a la IA que cómo quiero que se comporte. Quiero que seas un profesor, quiero que seas un maestro de secundaria, quiero que seas un científico, compórtate como un científico. Eh, Cosas así, bien avanzadas. El decirle para qué, que cuál es el objetivo que quiero de la IA. Con esa manera nos argumentamos para que la IA tenga sus bases para darnos una información más compleja y más al detalle de lo que necesitamos. Sin embargo, no deja de equivocarse, porque ya es así. Como usted lo dice, miente. Entonces, Claro. ahí es cuando tenemos que tener cuidado. Y por eso somos el análisis crítico nuestro está por encima. De todos modos, nosotros somos los que la alimentamos. Eso fue lo que le entendí. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. La capacidad crítica nuestra, eso es innegociable. Bueno, son las 6:11. Bueno, ya voy a detener la grabación y